Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, llegamos hoy al final de esta sección de parábolas que hemos estado meditando, que hemos estado estudiando. Unas parábolas que, pues bueno, vienen en nuestro calendario anual, y sin embargo parecen ser bastante atinadas al tiempo que tristemente estamos viviendo ahora. Y bueno, pues entonces estamos en la última de estas tres parábolas que el Señor refirió a sus adversarios en una de sus tantas confrontaciones que tuvo con ellos, particularmente con los sacerdotes de Israel en esta ocasión. Y hermanos, en el pensamiento del Medio Oriente y en la cultura que aborda y que desglosa la palabra de Dios, no hay forma de expresar celebración y refrigerio que se pueda igualar al de una fiesta de bodas. ¿Por qué, hermanos? Pues bueno, porque en la cultura cotidiana del pueblo de Israel, tanto en la antigüedad como en tiempos del Señor Jesús, era el tipo de celebración más grande que había. Las bodas aproximadamente duraban una semana, había muchos convidados, y de hecho, si ustedes recuerdan, fue el primer y único evento social del que estamos enterados al que el Señor Jesús asistió en aquel tiempo al inicio de su ministerio. De manera que las bodas expresan celebración, refrigerio, descanso, alegría, que pues de alguna manera material se refleja en el banquete que se prepara a propósito. Vean cómo describe el versículo 4 la dimensión de esta celebración. Dice: aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Es decir, que es una celebración muy preparada, muy exuberante y naturalmente pues debería ser muy atractiva. Una analogía que no solo es el escenario, hermanos, del pasaje de hoy que lo encontramos en San Mateo 22, los primeros 14 versículos, sino que incluso es la promesa que el Señor anuncia para su pueblo cuando seamos llamados para la celebración y el refrigerio y la alegría de cuando estemos en su presencia. Y hermanos, es por este motivo que esta última parábola que el Señor refiere contra Israel
contra también sus autoridades, se distingue de las dos anteriores por esto mismo, ya que este rey, que en el caso de la historia es el que lleva el papel principal, pues no está invitando, no está llamando a trabajar o a desgastarse, como lo vimos en el padre que tenía dos hijos y que los manda a trabajar, o en el señor el padre de familia que manda a trabajadores a labrar sus tierras. Sino que literalmente, hermanos, en este pasaje, el llamado que hace este rey es una invitación a disfrutar, a descansar, a degustar de un banquete exquisito que él había preparado, es decir, es un llamado no a trabajar, sino a descansar. De modo, hermanos, que particularmente en esta parábola, nuestro Señor Jesús hace un énfasis no necesariamente en a qué nos llama el rey en este caso, sino la actitud de rechazo que tienen los que sea por el motivo que sea, van a terminar rechazando al Señor. El Señor hace énfasis en la forma y en el grado en el que el corazón humano rechaza su llamado, rechaza su palabra y se niega a como sea a obedecer su voz. Y hermanos, de manera increíble, la palabra nos describe los tipos de rechazo al Evangelio que la iglesia conoce en su día a día, especialmente los evangelizadores. Y también nos describe la forma en la que Israel, a través de su historia, rechazó la palabra de Dios y rechazó su llamado. Y ustedes lo pueden ver aquí a partir del versículo 5 y 6. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y no quisieron, en pocas palabras. Porque, hermanos, están aquellos que no atienden el llamado por falta de interés. Por aquellos que no quieren, simplemente, no quiero. Vaya que ni argumento intelectual tienen, sino simplemente es flojera. Están aquellos que no tienen interés, están aquellos que están amarrados, atados, o como sea, con un corazón inclinado, al mundo. Véanlo. Aquellos que se van a sus negocios, a sus labranzas, pero que por lo menos tienen excusa, ¿no? Y aquí en la iglesia nosotros conocemos a estos como por ejemplo los que trabajan el domingo, los que utilizan a la familia de excusa, los que utilizan el sábado anterior como pretexto, o los que simplemente no tienen tiempo porque el lunes hay que trabajar. Un corazón esclavizado al mundo. Pero luego vienen los peores, aquellos que activa y conscientemente atientan contra el llamado del Señor y contra su evangelio. Esos en los que es tanto el rechazo, hermanos, que vean lo que hacen. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí el Señor parece ya estar repitiendo cosas que ya había dicho antes, ¿no? Hermanos, por eso desde siempre la iglesia ha sabido que no se trata de hacer el oficio o de hacer el evangelio pues más atractivo, más interesante. Platicaba con Adrián en la semana que ese fue el error de la iglesia romana con el Concilio Vaticano II. ¿Cómo le hacemos para hacer a la iglesia más atractiva? Para hacer el evangelio más relevante o más interesante. Y aparentemente la respuesta que ellos encontraron fue pues hacerlo más social, ¿no?
ayudar al pobre, rescatar al huérfano. Eso es el Evangelio según ellos, sí. Y pues aparentemente así pegaría más el mensaje de la palabra. Pero hermanos, la Iglesia Católica lo ha mostrado y nosotros lo hemos visto. No sirve de nada hacer el mensaje más atractivo, más amable. Porque hermanos, el que no quiere oír no va a ir. Así uno le baila enfrente. El que no quiere escuchar no va a oír a que le cantemos. Y hermanos, cuán triste y predecible es el fin de los que rechazan el llamado. Dice que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, desde siempre hemos visto esto y hoy mismo prendan las noticias y van a ver exactamente lo que dice el Señor Jesús. Enviando a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Prendan la tele y verán cómo se está pasando. Maravillosamente, hermanos, al igual que en las parábolas anteriores, el final de aquellos que no quisieron, aquellos que rechazaron, es la entrada de quienes no habían sido llamados. Y al banquete de aquel día verdaderamente terminaron llegando personas de todo tipo, cuya única cosa en común era que no habían sido invitados en primer lugar. Dijo el Señor Jesús en la primera parábola, capítulo 21, versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y el rey mandó a que fueran a los caminos y trajeran de allá a personas que no habían sido invitadas desde un inicio. Y hermanos, esta es la realidad de la ley que siempre precede al Evangelio. Fíjense bien, porque los que habían sido invitados fueron indignos por su corazón, rebelde, necio, sordo. Y los que fueron llamados después eran indignos porque por una razón no los habían invitado y sin embargo estaban allí. De manera que si los primeros habían sido dignos de sentarse a la mesa, tanto menos los que fueron después convidados, tenían algo en sí mismos de qué gloriarse, tenían algo en sí mismos por el que habrían ganadose el estar invitados. Un hecho, hermanos, que al parecer uno de los tantos invitados de esta segunda ronda no entendió, porque dice que cuando entró el rey para ver a los convidados, vio a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Pues porque estaba vestido como posiblemente andaba en el camino. Y lo que nos deja ver es que todos los demás se habían cambiado. Todos los demás algo habrían hecho, de manera que este hombre se veía vestido exactamente igual de como lo habían encontrado en la calle. Un individuo, hermanos, que por su vestimenta parecía creer que él se había ganado el lugar allí y no tengo que cambiar nada de mí, porque por esto y así, estando así, me invitaron. ¿Qué tengo que cambiar, verdad? Parecía que para él su vestimenta había sido tan honrosa como para merecerse entrar al banquete y por tanto había entrado por sus propios méritos, por sus propios métodos. Y hermanos, la palabra nos enseña que el rechazo al Señor no solo viene cuando no queremos venir a Él, como lo hicieron aquellos primeros, sino que el rechazo al Señor también viene cuando no queremos dejar la indignidad de la que Él nos sacó, dejar la condición de la que Él nos ha librado
y queremos arrastrarla a la mesa del Señor. Creemos que al haber sido invitados es una validación de mi estilo de vida, que el Señor me invitó porque validó mi estilo de vida. Que el Señor nos acepta tal y como somos. No sé si han escuchado esta catchphrase. Hay hasta una cancioncita de un señor que ahorita ya se siente Maluma, que dice tal como soy, Señor, sin nada que cambiar. Sí, pues era la canción de este hombre mal vestido. Creemos que al haber sido invitados es una validación de nuestros harapos y que así como estoy, así el Señor me acepta. Pero no. El Señor nos ama como somos, nos rescata y nos busca de donde sea y como sea que estemos, eso sí, pero lo hace para que los caminos de donde nos saca, para que las plazas de donde nos encuentra sean nuestro pasado y la gloria de su festín sea nuestro presente y nuestro porvenir. No podemos, hermanos, arrastrar nuestros harapos a la mesa del Señor creyendo que todo está bien y no tengo que cambiar nada en mi vida. Y hermanos, es así como la negativa de los primeros convidados que les privó de ese banquete, va a privar a este que estaba ya sentado a la mesa y puede privarnos a nosotros que ya estamos a la mesa, si es que no queremos dejar lo que éramos. Si es que queremos seguir vistiéndonos de la inmundicia de donde nos sacó el Señor. De eso habla el apóstol San Pablo en Efesios. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, fíjense los otros, que andan en la vanidad de su mente. Y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, es por eso que mientras aún haya tiempo, cada vez que la palabra nos denuncie nuestro outfit, nuestra vestimenta, cada vez que la palabra te dice, mira cómo estás vestido, pareces más de los de allá que de los de acá, como decía Felipe del Castillo una vez. Cada vez, hermanos, que la palabra viene a anunciarnos que no estamos en etiqueta, hagámonos de este vestido de justicia del que San Pablo en otra ocasión también habla y revistámonos de las vestiduras de justicia que tenemos en Cristo Jesús y que el Rey ha preparado para sus convidados. Y hermanos, no nada más para vernos bien delante del Rey, sino porque si no estamos vestidos como debemos, si nos aferramos a nuestro viejo hombre, pues hermanos, no podemos disfrutar del banquete que el Señor con tanto amor preparó para nosotros. Si nos aferramos al mundo como aquellos que quisieron irse a trabajar, ¿a qué hora vamos a disfrutar de los manjares que el Señor tiene para nosotros? Y hermanos, de manera que cuando continuamente nos despojamos de nuestras viejas ropas, sabemos y confiamos que un banquete nos aguarda aquí en la casa del Señor. Y no solo en nuestro andar cristiano, hermanos, tenemos banquete preparado de refrigerio, de descanso, de alegría, sino, hermanos, también hay unas bodas a las que hemos sido invitados.
Hay unas bodas a las que el Señor nos ha llamado y a las que con mucho gozo yo sé que ustedes y yo anhelamos llegar. De manera, hermanos, que si el Señor nos llama a despojarnos de esta vieja ropa, de este viejo hombre, despojémonos de ello, sabiendo que un banquete de gruesos tuétanos, como dice Isaías, un banquete de manjares nos espera en la presencia de nuestro Dios, a donde Él nos ha llamado y a donde Él también nos ha de llevar. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, a despojarnos de este viejo hombre, Señor, que no nos deja disfrutar, Señor, que no nos deja vivir en plenitud de los manjares, Señor, de los banquetes, Padre, que tú tienes preparados para nosotros en tu palabra y en nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos, Padre, como ha sido nuestro canto y como ha sido nuestra oración, que limpies, Señor, de nosotros nuestra condición, que quites de nosotros la vestidura indigna, Señor, y que nos vistas con ropas de justicia, Señor, en Cristo Jesús, para que un día, Señor, con todos tus santos podamos presentarnos en las bodas de tu Hijo y podamos, Señor, gozar y alegrar del banquete en la eternidad que has preparado para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.